Les comentaba que la semana pasada comenzamos con esta hermosa serie titulada Salmos. Que sepa usted, hermano, hermana, que ya lleva algunos años aquí congregándose con nosotros, que tomé la decisión y pretendo dar esta serie completa, 150 salmos, incluyendo en algún momento el Salmo 119, y predicarlo en algún momento completo de mi vida ministerial. Así que sé que va a ser un viaje muy largo, así que yo lo voy a tomar con calma, así que usted no se preocupe, sino que durante, yo creo que unos 15 años, 20 años me tardaré en predicar los 150 salmos, pero no lo haré solo, porque va a haber diferentes predicadores, va a haber hermanos que compartan conmigo esta bendición, y bueno, pues nos vamos a llevar esta serie con calma, no hay prisa, ¿verdad? Hay más tiempo que vida. Dios quiera que me alcance la vida para acabar de predicar los salmos, así que hoy queda como testimonio, ¿verdad? El día 16 de julio del año 2023 comenzamos con esta serie, así que solo Dios sabe cuándo la hemos de acabar. Entonces, bueno, como introducción, sepan ustedes que el libro de los Salmos, el Salterio, tiene 150 salmos, 150 letras de canciones, que son los salmos. Poco a poco, durante el transcurso de la serie, les iré dando estas cápsulas de introducción. Fueron escritos por diversos hombres. La mayoría de los salmos fueron escritos por el rey David, y bueno, pues ya les comentaré también quiénes los escribieron, pero sepa hoy que los salmos fueron escritos en un periodo de 1000 años. En 1000 años se acabaron de escribir estos 150 salmos, y comenzó su escritura por ahí del año 1440 antes de Cristo, y terminó este compendio de canciones por ahí del año 586 también antes de Cristo. Todo esto es aproximadamente. Y la parte medular de esta introducción, y para ustedes que toman notas, sepan que en los 150 salmos del Salterio hay 5 megatemas. Hay salmos de diferentes índoles, hay salmos imprecatorios, hay salmos reales, tenemos salmos sapiensales, ¿verdad? Tenemos salmos de lamento, pero en esos salmos de lamento es cuando hay un lamento del dolor de un ser humano, pero también hay el dolor de toda una nación. Por ejemplo, la semana que entra vamos a predicar el Salmo número 3, es un salmo de lamento individual. ¿Quién está lamentándose? Hermano, está lamentándose un padre que está siendo perseguido, que lo quiere matar, su hijo. Dígame usted si eso no le ha de doler a un padre. Estamos hablando de David, que lo está persiguiendo a Absalón. Entonces, esos 150 salmos están engrupados en 5 megatemas. Primer megatema: la alabanza. Los salmos tienen que ver con la alabanza. ¿Por qué? Porque los salmos son canciones. ¿Son qué? Canciones. Ahí lo tienes. Lamentablemente no hay un récord, no tenemos partituras de lo que fueron la música. De hecho, la palabra salmo, traducida al griego, tiene que ver algo como rasgar instrumentos de cuerda. Porque originalmente en el pueblo hebreo se llamaba a los salmos como el himno, era el himnario del pueblo judío. Entonces, la alabanza es uno de los megatemas que abordan los salmos. Cuando nosotros estamos alabando a Dios, por eso qué importante que un niño empezando ya en su adolescencia, ya esté alabando a Dios, porque ya está adorando a Dios. Esto ya empezó el culto con la alabanza que nosotros cantamos al Señor, y que eso es una gran bendición en tu vida y en mi vida, y más en los levitas, en aquellos que están tocando. Así que
el primer megatema que tenemos en los salmos, ¿cuál es? La alabanza. Segundo megatema, anótelo por favor, el poder de Dios. El poder de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso. Y Dios actúa en el momento que yo quiero que actúe para que me arregle mis problemas, no, amigos y hermanos. Dios actúa en el momento debido. Los tiempos de Dios son perfectos. Además de que Él, ¿quién? Dios es soberano. Qué bueno que es soberano. ¿Y qué quiere decir que Dios sea soberano, hermano? Que no le pide cuenta a nadie. Imagínate un Dios que para resolver tu milagro tenga que hacer concilio con los ángeles, con los arcángeles y con algún otro que esté durmiendo el sueño de los justos allá, y que aquel que diga, no, pues es que a mí me cae gordo este y el otro, no, ¿sabe qué, Señor? Mejor no le haga el milagro. No, hermanos, nosotros tenemos un Dios poderoso. Nosotros tenemos un Dios que no le rinde a nadie, porque Él es el alfa y Él es la omega, y antes de Él no había nada y después de Él no hay nadie. Tercer megatema del libro de los Salmos, que aborda el libro de los Salmos, el perdón. El perdón. Muchos de los salmos que nosotros tenemos en este salterio, hermano, ponga atención, son oraciones. Es que yo no sé orar. Pues no sabías, porque ahora sabes que puedes agarrar el libro de los salmos y vas a encontrar salmos que aquí te vamos a enseñar que son oraciones. Para empezar, te doy uno que es el más largo de la Biblia, el Salmo 119, pura oración. Ahí lo tienes, te vuelcas en oración que clame a Dios por su perdón, que te sepas pecador y que necesitas ser perdonado. ¿Por qué? Porque Dios te va a perdonar. Porque Dios te va a perdonar cuando verdaderamente de un corazón arrepentido presentas esos pecados ante Él y lo confiesas, pero sobre todo, no basta confesarlo y arrepentirlo. No, hermano, tienes que abandonar ese pecado. Tienes que hacerte a un lado de ese pecado, porque si no, entonces estás jugando con el perdón de Dios, y Dios no opera así, porque Dios escudriña tu corazón. Cuarto megatema del libro de los Salmos, la gratitud. En el libro de los Salmos vas a encontrar forma de cómo llegar a Dios para ser agradecido. ¿Qué tal eres de agradecido en la vida? ¿Qué tal le agradeces a tu papá o a tu mamá algo que hacen por ti? ¿Qué tal agradeces al chofer que te lleva en un transporte público? ¿Qué tal agradeces a una persona que te deja pasar? ¿O no lo agradeces porque sabes o sientes que lo mereces? Cuidado, porque esa actitud la llevas también delante de Dios. Hoy te levantaste y le diste gracias a Dios porque te pudiste parar. Y bueno, hoy no sé si alguien venga después de la diálisis, alguien viene de la quimioterapia ahorita. ¿Le diste gracias a Dios por eso? ¿Diste gracias por el alimento que tomaste? ¿O vas a dar gracias por el alimento que vas a tomar después? ¿O no? Porque lo mereces. Cuidado, los salmos te van a ayudar a que estés agradecido delante de Dios. ¿Por qué? ¿Por qué habremos de estar agradecidos con Dios? Porque Dios se preocupa por usted. Dios quiere lo mejor para usted. Así que Dios te va a dar su ayuda y Dios te va a dar su misericordia. Y quinto megatema para cerrar esta introducción, la confianza. Tú en el libro de los Salmos encuentras confianza, porque Dios es fiel y justo. Cuando tú depositas tu confianza en Dios, no en tus fuerzas, no en tus aptitudes, no en tu dinero, no en lo bonita que estás, no en lo guapo que estás, no en las funciones que estás haciendo en tu empresa. Y por eso, al entender estos 5 megatemas, ahora sé que el quinto, que es la confianza que Dios me da, de poder confiar en Él, porque puedes confiar en Él, porque Él no es como tu hijo, como tu hija, como tu pariente, que hoy está de buenas y que mañana está de malas, y que la gente, como le dicen ahora, bipolar. No, Dios no es bipolar, Dios es un caballero. Pero a Dios lo quieres ofender, lo quieres hacer enojar, peca en contra de Él.
¿Quieres estar a cuentas? No peques. Eso es lo que te aparta de Dios. Así que ahí lo tienen, los 5 megatemas. Aquí me hizo favor mi hermano ponerlos, por si quiere sacarle una foto. Eso es lo que encuentra usted en los Salmos. Así que en la confianza que nos brinda nuestro Señor, nuestro Creador, nuestro Redentor Jesucristo, vamos a comenzar con el estudio de este Salmo número 2 que nos ocupa esta mañana. Así que acompáñenme por favor en sus Biblias. Sirva usted ponerse de pie para que leamos la bendita y santa palabra de Dios. Cabe hacer mención, hermano, hermana, cabe hacer mención que este salmo, para su cultura, para su conocimiento de cómo vamos a ir llevando esta serie, este salmo, hermanos, tal vez su Biblia no lo dice, estoy seguro que no lo dice, pero este salmo se le atribuye al rey David. Ya vamos a ver más adelante que en el libro de los Hechos y en Hebreos se dice que es un salmo de David. Así que vamos todos a poner atención y vamos a leer este salmo. Pongan mucha atención, porque aquí se nos va a revelar cientos de años atrás a Jesucristo. Ponga mucha atención y siéntalo en su corazón. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos reirá. El Señor se burlará de ellos. Luego hablará de ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes. Admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en Él confían. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este compendio de salmos, de salterios, de canciones, de adoración, de misericordia, oraciones donde podemos llegar contigo para alabarte, para exaltar tu poder y para pedirte perdón, Señor, sabiendo que hay confianza en tu palabra, porque tú eres un Dios que no cambia, tú eres un Dios que dijo y así hará. En Cristo Jesús te pido que los corazones de mis hermanos aquí presentes y todas aquellas personas que vean esta transmisión en diferido sean tocados y movidos a conocer más el libro de los Salmos. En Cristo Jesús te lo pido y te damos gracias. Amén. Tomen asiento, mis queridos hermanos. En este Salmo segundo se manifiesta la voz profética del Mesías. Estamos viendo a Jesucristo emerger de estas líneas, salir sutilmente a la luz de la lectura, ver cómo Jesús sale de la Escritura, cómo es Cristo hoy, hermano, hermana, cómo fue Cristo hoy que te susurró al oído y te dijo: ven, adórame, porque yo he estado desde siempre. Porque yo soy ese rey a quien has de honrar. Yo soy ese rey con quien has de venir con temor y con temblor. ¿Recuerda usted ese pasaje? Que vengas a rendirle culto con alegría, que vengas a cantarle, que vengas hoy vestido con tus ropas finas, con tu perfume floral, mujer, con tu perfume lavanda, hombre, que vengas con tus buenas ropas para adorarme a mí, que me estoy anunciando a las naciones. Eso dice Cristo en su Salmo número 2.
Servid al Señor, dice el versículo 11 de este hermoso salmo. Servid al Señor, ¿cómo? Con temor, con reverencia, no con miedo, con temor, como cuando éramos chamacos y veíamos que ya venía papá o que ya venía mamá y nosotros seguíamos en la calle y no habíamos levantado o no habíamos tendido la cama o no le habíamos prendido a los frijoles. ¡Corre! Era el temor por ver a tu padre, a tu madre. No era miedo, no era miedo. Era eso sano de decir, y que llegara papá y que todavía no están los frijoles. Pues no, se tarda. ¿Y a qué hora le prendiste? Pues hace rato, no me acuerdo. ¿No? ¿Quién no hicimos eso? ¿Quién no se gastó el cambio de las tortillas? ¿O perdió el dinero de las tortillas en las maquinitas? Y llegabas con temor y ibas con doña Pepita o con don Martín, el de las tortillas, présteme medio kilo. Ay, muchacho, pues órale, luego le dabas. Ay, tantas cosas. Ese es el temor que quiere, pero con alegría que vayas delante del Señor. Y dice Filipenses 2:12, por tanto, amados míos, ¿quiénes? Ustedes, yo, sus hijos, sus nietos, a quienes estamos llevando en el camino de la verdad. Amados míos, como siempre habéis obedecido. Está hablando Pablo a los filipenses. Ustedes han obedecido, y así como ustedes siempre han obedecido, han honrado también a Dios. Pero honren y obedezcan no como si yo estuviera con nosotros, no como si en mi presencia. Por eso tenemos que ser diligentes, nos vean o no nos vean. No puedes tener una doble moral, hermano, hermana. No puedes tú en tu casa aventarte unos eructos del tamaño de Shrek. Y cuando estés en público, cuando estás en la iglesia, hasta, perdón, ¿te ve tu esposa? No, si ustedes lo conocieran, ¿no? Y me estoy yendo con algo muy básico. Dice Pablo, siempre, pero como siempre me habéis honrado, no como en mi presencia solamente, sino mucho más que ya se va. Eso quiere el Señor, que lo honres como si Él estuviera aquí. Que te ocupes de tu salvación con temor y temblor. Versículo 1 al 3 de este hermoso salmo es que está comenzando con una importante pregunta retórica. Esta es una pregunta, ¿por qué retórica? Porque no tiene respuesta. O sea, Dios te está confrontando y te dice, esto está dirigido a las naciones, está dirigido a los presidentes, a los gobernantes, a los reyes de la época, que hoy es actual. Y le dice, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? ¿Por qué la gente se rebela? ¿Por qué la gente no llena las iglesias? ¿Por qué la gente sí llena los bares, las licuachelas, las barbichelas, todas esas chelas? ¿Por qué? ¿Por qué se amotinan en contra mía? ¿Por qué? Se levantarán los reyes de la tierra. Está hablando aquí David. Y dice, se van a levantar reyes de la tierra y príncipes van a consultar contra Dios. O sea, van a conspirar contra Dios. O sea, es una pregunta que Dios ya sabe que no hay respuesta. Como preguntarle al niño, ¿por qué rompiste la ventana? Pues yo no la quería romper, pero fue con la pelota. O de repente dices, ¿cómo se verá? ¡Pum! ¡Chin! Ya la rompí. Y dices, o sea, ¿por qué le pegaste a tu hermanito? Y es verdad. No sé. Y tal vez tú querías ver cómo tu puño entraba en su cara y se hacía como en las películas de Marvel y resulta que no. O sea, ¿cuántas veces hacemos cosas que no tienen respuesta? Bueno, así Dios pregunta en el versículo 1. ¿Por qué? Porque vamos a ver a qué reyes se está refiriendo David. Y fueron nada más ni nada menos que los reyes que mandaron a la cruz a Cristo. ¿Ah? Y que hoy sigue sucediendo, y que hoy nos siguen permitiendo tanto aborto, y que hoy nos quieren callar en las iglesias, y que prefieren la vida del mundo. ¿Por qué? Porque Satanás está ganando terreno.
Entonces, esta pregunta no tiene respuesta porque se investiga al torno de por qué los pueblos, que quiere decir que se amotinan, que se insubordinan, por qué la gente conspira en contra de las cosas de Dios. Dios lo sabe. ¿Por qué? Por rebeldes. Por eso, porque a la gente le da flojera venir aquí. No es tanto flojera, no es tanto flojera. ¿Sabes qué es? Que sabes, que dicen, ya para que me digan mis verdades, para que me digan lo que tengo que dejar de hacer, pues te estás condenando. Alguien te lo tiene que decir. Para eso nosotros estudiamos, para eso vienes a la iglesia, para que alguien te diga, te estás yendo al precipicio. O sea, hay solo dos destinos. No, pues yo no creo en eso. Pues entonces, ¿cómo crees que nació lo verde? ¿Cómo crees que es lo azul del cielo? ¿Cómo crees que las grandes ballenas viven en el océano? Porque hubo un Big Bang, porque todo lo creó Dios. Por eso. El asunto es que no nos gusta que nos reprendan, no nos gusta que nos lleven contra esa esquina donde nos desnuda Dios. Dios desnuda tu pecado. ¿Cómo? Con los 10 mandamientos, que fue la serie que predicamos en estos meses pasados. La gente, las naciones, en ese tiempo se seguían rebelando, hermanos. Se seguían insubordinando en contra de Dios. Y fíjese usted, no me van a dejar mentir, las naciones, los gobernantes, los diputados, los senadores, los jueces, los ministros de las Supremas Cortes de Justicia a nivel mundial, la Organización de las Naciones Unidas está luchando de frente contra Dios y contra su Rey Jesucristo. Es una lucha que tiene de frente. ¿Por qué? Porque son personas gobernadas por Satanás. Pero ¿sabe? Son inútiles esos esfuerzos. Si ganó ya Morena en el Estado de México, no sabemos quién venga a la Ciudad de México. Usted, si es gobernado por Cristo, a usted no le importa quién venga a gobernar aquí, porque ese gobernante lo puso Dios. Y caerán, mira, a tu lado 1000 y a tu otro lado 10,000, pero al ungido, a usted que confía en Dios, no lo tocarán. Creceremos, y por eso somos iglesias pequeñas a veces, ¿sabes? Porque lo comentamos la semana pasada, allá atrás había espadas de doble filo, Biblias, no hay cajas de cotonetes para que se rasque usted su orejita y sienta rico. No, aquí se le confronta con lo que lo va a llevar al infierno, que es su pecado, no el mío. Mi pecado no lo condena a usted. Mi pecado me condena a mí. Mi lujuria me condena a mí. Mi mentira me condena a mí. Su homicidio lo condena a usted. ¿Contra qué estoy batallando? ¿Contra qué estás batallando? ¿Sabes? Eso te va a condenar. Arrepiéntete, ve a la cruz. Apela a la sangre del Salvador. Las naciones quieren acabar con el poder de Dios, versículo 3. Quieren librarse de su dominio, del dominio de Dios. Los príncipes consultarán unidos. Ahí sí se unen, ¿verdad? Ahí sí, no hay colores. ¿Cuándo iba usted a creer, hermano de hace 30, 40 años que veíamos la política? ¿Cuándo te ibas a imaginar que un partido de izquierda iba a hacerse amigo de un partido de la derecha? Cuando yo creo que si Cloutier viera que el PAN hizo alianza con el PRI y con el PRD, mira que Dios lo resucitara y ve eso, ¡pum!, vuelve a caer. O sea, no. Es inadmisible eso. Profesor, PRI, PAN, PRD, unidos como hermanos, no, unidos en torno a la maldad, que no les importan sus principios partidarios. O sea, yo me puedo unir con mis hermanos pentecostales, con mis hermanos metodistas y con mis hermanos libres, que de ahí venimos, de esa iglesia, ¿no? Porque son doctrinas, pero al final el fondo, que es la salvación,
Eso es innegociable. Por eso yo no me puedo unir con un adventista del séptimo día, ni tampoco me puedo unir con un testigo de Jehová que niega la Trinidad. Entonces, el mundo se está uniendo para librarse del dominio de Dios. Fíjese que dice aquí, en el versículo 3, hermano. ¿Qué dice ahí? ¿Rompamos qué? Ojo, cuando dice rompamos, están hablando los malos. Están hablando esos reyes malos. Entonces están hablando esos partidos y dicen, vamos a romper sus ligaduras. ¿Cuáles? Las de Dios con nosotros. O sea, vamos a romperlo. Vamos a quitar ese lazo, porque lo dice la Escritura, vamos a romper sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. Fíjate, ¿qué versión tiene ahí, hermano? Reina Valera, ¿verdad? Ok, ¿a qué se refiere con esto de las cuerdas? Que nada... ¿Qué quiere ese rey maligno? ¿Qué quiere ese enemigo gobernado por Satanás? Que nada te una al poder de Dios. Y cuando dice que en la parte final, y echemos de nosotros, vamos a echar de nosotros sus cuerdas, es que nos libremos de su yugo. Porque si nos vamos más atrás en el original hebreo, que se refiere a estas cuerdas, son las cuerdas de los yugos que le ponían a los bueyes y a las mulas en el arado porque no se podían soltar. Entonces esas cuerdas unía al buey 1 con el buey 2 con el buey 3 y eran cuerdas de cuero. Entonces unían el yugo para que caminaran los tres juntos. ¿Qué quiere el enemigo? Que se rompan esas ligaduras, que echemos fuera esas cuerdas. A eso se refiere este versículo. Eso están haciendo las naciones desde tiempos de David. Que se liberen de ese dominio. Versículo 4. Pero Dios, desde su trono. Y no vengo yo aquí a defender a Dios, porque Él no necesita defensores, Él no necesita Avengers. No, pero si usted no conoce tan a fondo la Escritura, tal vez podría decir, pues mira tu Dios que viene y se anda riendo de la gente. Ja, 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 ja. No, espérame. No interpretes la Biblia de esa manera. En la Escritura, en la Biblia, hay un término que se llama antropomorfismo. Antropomorfismo. Y ahorita el maestro nos va a hacer favor de poner aquí la definición. Y vamos a ir avanzando. Este versículo 4 está empapado de antropomorfismo, ¿sí? Que es una figura retórica también, que consiste en atribuir a Dios una característica humana. O hay veces, cuando Lázaro y el hombre rico, ¿te acuerdas que Lázaro a dónde subió? ¿Al qué? ¿A dónde? Aquí, al seno de Abraham, ¿verdad? O sea, no quiere decir que Lázaro subió y que literalmente lo recibió. Es una figura, es un antropomorfismo para que tú entiendas con qué amor recibió en el cielo Abraham a Lázaro, ¿verdad? ¿Has oído cuando dice la Escritura, y Dios lloró, y Dios se entristeció, y Dios se enojó, ¿verdad? Todo esos son antropomorfismos, porque Dios no tiene, o sea, no es la mano de Dios, no es el corazón de Dios, no. Entonces, cuando dice Dios que desde su trono se ríe y se burla de ellos, y luego ¿qué dice? Se enoja y los reprende y enfurece en contra de ellos y los asusta. Tan asustó al pueblo de Dios que no quisieron que Dios les hablara cuando dictó la ley a Moisés, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no es que tuvieran temor, tenían miedo, tenían pánico. Algo normal en los seres humanos. Entonces, dice el versículo 5, que se enoja y se enfurece, y luego versículo 6, los amenaza. Sí. ¿Y qué les viene a decir? Yo ya elegí. ¿A quién? Al rey. ¿Dónde va a gobernar? ¿Desde dónde? Desde el monte Sión, desde Jerusalén.
¿De quién está hablando, hermanos? De Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque esa es mi montaña santa. Yo he puesto mi rey, versículo 6, está hablando Dios. Yo he puesto ya a mi rey. No me importa tu López Obrador, no me importa tu Donald Trump, no me importa tu reina de Inglaterra, no me importa la crisis que tenga tu país. Yo ya puse a mi rey y mi rey va a gobernar desde mi santo monte, donde el Mesías va a reinar durante el milenio. Le doy una cita, creo que no muchos anotan, pero estoy seguro que lo verán. Isaías 2:3. Vea usted, mi amado y amada, cómo es que a través de la historia se repite este fenómeno. Los hombres que están bajo el maligno, aquellos... Tú te das cuenta que sale el gobernador de Veracruz, gordito, pachoncito, jijiji, jajaja, la pura maletota que tenía. Sillas de ruedas, medicamentos para el cáncer de los niños, y en la cárcel, llegando a un acuerdo para que nada más le den 7 años. ¿Por qué? Porque se declaró culpable. 7 años y no devuelve más que un cachito de lo que se robó. ¿Qué es eso? ¿Es un hombre inspirado por el Espíritu Santo? Es un hombre que como gobernador le va a alcanzar su sueldo para que su esposa y sus hijos vivan de vecinos de la reina Isabel en Buckingham, en Inglaterra. Ese es un ladrón. Presidentes, gobernantes, y que no les llega su día. No les llega aquí, pero ya verás en la eternidad. Bueno, no lo vas a ver, a menos que seas igual de rebelde o quieras ese lujo que el mundo da. No ha cambiado, hermano, porque el maligno se junta con otro maligno. Si el maligno fuera aceite, no se puede juntar con el agua. El maligno se junta con otro aceite para mezclarse entre ellos y hacer esa confabulación de romper las cuerdas de nosotros los cristianos. Por eso, hermano, estése tranquilo. Cada día somos menos. No es que yo predique mal, no es que su papá predique mal, no es que su mamá predique mal. No, es que el mundo cada día está más inclinado a ir a la mesa de atrás a tomar un cotonete y rascarse la oreja. Porque cuando te dan una espada, esa te duele y no regresan a la iglesia. Vamos a ver qué está profetizando David en estos versos. Y acompáñenme, por favor, rápidamente al libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 4, versículo 25. Fíjate, es una transcripción del Salmo 2. Fíjate, dice que por boca de David, aquí está la autoría de David. O sea, el libro de los Salmos no nos lo dijo, pero ¿por qué los Hechos de los Apóstoles sí nos los dice? Pues porque alguno de los apóstoles tuvo conocimiento por la tradición, ¿verdad?, que se perdió con el transcurso del tiempo. Ellos sabían que David había escrito este salmo, y aquí lo tienes, y la palabra de Dios es inerrante. Así que si el libro de los Salmos no nos dijo quién escribió el libro del Salmo 2, la misma Biblia te dice que lo escribió David. Aquí lo tienes, que por boca de David, tu siervo dijiste. Y fíjate cómo es el versículo 1 en adelante del Salmo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron cada uno contra del Señor y contra de Cristo. ¿Quiénes se juntaron, hermanos? ¿Quiénes? Los reyes. ¿Y quiénes? Los príncipes. Ponga mucha atención, porque ahorita le voy a decir quiénes son. Más bien, la Biblia le va a decir, versículo 27, porque verdaderamente se unieron. Y en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. ¿A quién? A Herodes y Poncio Pilato. Nombre usted a los reyes y príncipes que se han unido hoy día para ir en contra del Señor. Yo me acuerdo de uno que no le va a caer muy bien aquí a algunas o algunos. Hugo Chávez. ¿Qué tal se unió a la santería? ¿Qué tal se unió a la idolatría? ¿Y cómo hundió a su nación? ¿Qué tal se está hundiendo nuestra nación con tanta idolatría? ¿Qué tal se está hundiendo Estados Unidos
con que, por ejemplo, San Francisco, que a principio de siglo fue una ciudad rica en toda América, donde iban a sacar oro, esos grandes puentes, esas grandes construcciones, tener una de las prisiones más importantes y seguras del mundo, Alcatraz, hoy se está convirtiendo en una ciudad fantasma. Los negocios se están yendo, encuentras agujas y encuentras droga por todos lados. Los negocios ya se fueron. Lo mismo que está pasando con otras ciudades del otro lado de la costa de Estados Unidos. ¿Qué está pasando en el norte? En pueblos fantasmas, gobernados por la delincuencia. ¿Qué pasa aquí cruzando el eje? ¿Qué pasa en las otras colonias? ¿Qué pasa donde ustedes viven? ¿Qué pasa donde yo vivo? Esos príncipes y esos reyes se están uniendo. Pero si tú en Cristo, ¿quién contra ti? No se preocupen de lo que venga, hermanos. No hay arma forjada en contra de usted, porque para usted vivir es en Cristo y morir es ganancia. Aunque ellos se organicen, aunque esos líderes se unan contra Dios, esas actitudes enemigas que fueron en el pasado, hoy van a seguir inoperantes, porque el Señor, ahora sí, entiéndalo, el Señor se ríe de ellos. Esos gobernantes que se unen para tomar a nuestros niños, ¿sabes qué hace el Señor? Se burla de ellos y trae a un Byron de 12 años a aprender el arte de la música. Ante la rebelión de las naciones y de sus gobernantes, el Señor reacciona con autoridad, como la iglesia debe de reaccionar. Versículo 4 hace una referencia al que mora en los cielos se reirá. Se está refiriendo a Dios. Y literalmente es a quien se sienta, al que mora. ¿Quién mora en los cielos? Dios mora en el cielo. A Dios no se le escapa nada de lo que tú hayas hecho y de lo que vas a hacer y de lo que ya hiciste. Por eso lo que ya hiciste, si no fue de acuerdo a la voluntad de Dios, si tú sabes que hiciste algo mal, arrepiéntete. Porque Él lo está viendo. Él está en su trono divino como monarca del universo. Él es el Rey de Reyes, cuyo trono extraordinario está en los cielos y su poder es absolutamente superior al de cualquier líder de la humanidad. Y Dios responde a las actitudes impropias y rebeldes de las naciones. Tranquilo, porque si tú estás en orden con Dios, esa ira no te alcanza. Todas estas expresiones antropomórficas, que es eso de personificar, ¿verdad?, las cosas humanas en Dios, es solamente un lenguaje antropomórfico, que quiere decir que se le atribuyen a Dios características humanas. No es que lo tomes literal, es una forma para que nosotros lo entendamos. El rostro de Dios, que dice Job 13:24. ¿Qué me dices de los ojos de Dios? Los ojos de Dios me vieron. No. Por eso hay tanto que en el Renacimiento pintó a Jesús güerito, de ojos verdes y con caireles, barbita partida, crucificado y así. ¿Cómo crees? Ni siquiera traía algo puesto de ropa. ¿Cómo crees que la crucifixión, los romanos, los expertos en la ejecución de seres humanos, le iban a dejar su taparrabitos acá, sus chinitos? El hombre llegó molido a la cruz, llegó completamente desnudo. Esa fue de las peores vergüenzas que puede sentir un ser humano, que tu madre te vea tu desnudez y el cuerpo deshecho de los golpes que le habían dado. La boca de Dios, de la cual nos habla Deuteronomio 8:3. Todos estos antropomorfismos revelan la creencia antigua de que la divinidad poseía sentimientos de las personas. Era para nada más hacernos entender, ¿verdad?, qué sufrimiento tiene Dios comparado a lo que tú aquí tienes, más o menos. Eso es todo, ¿verdad? Y que no te cuelgues un milagro de la manita o del corazón, de un sagrado corazón. No. ¿Tú te imaginas el corazón de Dios? No, es un término. Versículo 6.
En los tiempos de la monarquía, Sión era una colina que se relacionaba con la ciudad de David. Después, pues fue lo que vino a ser donde se ubicó el templo de Jerusalén. En este contexto particular del Salmo, Sión se relaciona con Jerusalén. Nuevamente tenemos aquí revelado a nuestro Señor Jesucristo. ¿Dónde va a reinar? En el santo monte, en el monte de Sión. Versículo 7, el decreto divino. Habla el rey, está siendo coronado. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Yo te puse por dueño de las naciones. Pídeme lo que quiera, dice ahí adelante en el 8, ¿verdad? ¿Ya lo vio? ¿Qué pídeme? ¿Pídeme qué? Por eso Satanás no pudo tentarle. Porque Satanás no es omnisciente. Y Satanás tentó al Hijo de Dios cuando le dijo, pídeme lo que quieras. Jesús, ¿qué sabía? Todo es mío, porque mi Padre ya me lo había entregado. Hermano, hermana, ¿usted es de Cristo? ¿Usted ha recibido a Cristo en su corazón? ¿Usted cree que Cristo le puede perdonar pecados? Le tengo una buena noticia, y no es para que salga y se quiera comer el mundo a puños. Usted le puede pedir lo que quiera a Dios. Y tal vez no te lo complace, porque si te lo complace, te vas a apartar de Él. Y tal vez no te lo complace, porque te sigue probando. Pero si de Cristo es todo, tú puedes pedir todo. Jehová dijo, tú eres mi hijo. Hermano, te está hablando a ti. Tú eres mi hijo. Pídeme lo que quieras. Los judíos vieron esta frase como una frase mesiánica. Ellos dijeron, aquí va a venir un Mesías. Es claro ver que venía un Mesías. Lamentablemente no lo recibieron a Jesús y están esperando el Mesías. Pero cuando ese tiempo venga, caerán a los pies del Mesías, del que tú y yo ya caímos y que por eso hemos de ir primero a la presencia de Dios. Mateo 3:17 dice, y hubo una voz de los cielos que decía, y hay 3 veces que dice Dios lo mismo, hubo esa voz que decía, esto está bautizando Juan el Bautista a Cristo, y se abrieron los cielos, y bajó una luz, y bajó el Espíritu Santo en forma de paloma, y esa voz desde los cielos decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Luego en la transfiguración, en Mateo 17:5, mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz. Otra vez desde la nube. ¿Quién era esa voz? El Padre de Dios. Decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y una vez más lo repite en la resurrección, en Hechos 13, 32 y 33. Y dice, y nosotros también os anunciamos el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Las buenas noticias. La Biblia es buenas noticias. Ese es el Evangelio. De aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús. Y como está escrito, ¿dónde? ¿Dónde? ¿En cuál? O sea, te está hablando el libro de los Hechos de los Apóstoles. Mira, va y viene, la Biblia se contesta a sí misma, se resuelve a sí misma. Está escrito que hay buenas noticias, que Cristo resucitó. Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. El versículo 9 pudo haber tenido, los quebrantarás con vara de hierro. Vaya preparándome Apocalipsis 2, 26 y 27. Apocalipsis 2, 26 y 27. ¿A qué se refiere esto de la vara de hierro? No es que te va a agarrar a varazos, no, es que no es para ti, es que es para esos gobernantes. Es lo que les espera a ellos. Y esto ya pudo haber tenido cumplimiento en el tiempo de David, porque después de David hubo reyes muy malos de la descendencia de David, pues a ellos los tundió con la vara de hierro. Y a otros, como a la vasija del alfarero, los desmenuzarás.
a ti a veces te tiene que romper como vasija que eres. Pero no te preocupes, que no te rompa el mundo, porque allá quedas roto, que te rompa Dios en sus manos. Por eso si hoy vienes a la iglesia y mañana tienes una bronca, regresa a la iglesia, porque fue Dios el que te rompió. Y te rompió para que regreses, porque solamente aquí te vuelve a hacer una vasija nueva. Allá afuera no. Se cumplió esto de una manera parcial, pero el cumplimiento pleno va a ser cuando Cristo reinstale, más bien, cuando Cristo instale su reino, como se revela en el Apocalipsis. Vamos a ver Apocalipsis 2, 26 y 27. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones. ¿Quién fue ese? Cristo. Cristo venció. Nadie pudo contra Cristo. Y las regirá, ¿a quién? A las naciones. ¿Cómo le fue a Venezuela? ¿Cómo le está yendo a México? ¿Cómo le está yendo a Estados Unidos? ¿Cómo le está yendo a Europa? Con el cierre de tantas iglesias, ¿no les está dando con la vara de hierro? Eso está sucediendo. Porque los va a regir con vara de hierro y serán quebrantados como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre, como Cristo fue roto en la cruz. Pero esa cruz, antes que era martirio en el tiempo de los romanos, después de la resurrección de Cristo, se convirtió en una esperanza. Hermano, antes de la resurrección de Cristo, era impensable que alguien se colgara una cruz. ¿Cómo te vas a colgar una cruz? Y hoy es el símbolo máximo del sacrificio de un ser humano por otro ser humano. Esa vasija del alfarero habla de la debilidad, hermanos, de qué tan frágiles somos. Vamos a Jeremías 18:14, Biblia de las Américas, se lo va a poner aquí el profesor. Somos frágiles, que nos rompe para volvernos a formar. Y la vasija de barro que estaba haciendo, pon mucha atención, porque tú tal vez seas esa vasija de barro, que ahorita estés bien echada a perder. Necesitas que Dios te rompa. Necesitas que Dios te transforme. Esa vasija de barro que estaba haciendo se echó a perder en la mano del alfarero, así que volvió a hacer de ella otra vasija, según le pareció mejor al alfarero hacerla. No depende de ti los problemas que vivas, no depende de ti la enfermedad que hoy estés teniendo, no depende de ti que pierdas o conserves ese trabajo. Depende del alfarero y depende de que tú, como vasija, tal vez te estás rompiendo, Él te quiere renovar. Y finalmente, mis amados, un llamado a los reyes de las naciones. Versículo 11: aceptad, servid a Jehová con temor y con temblor, alégrate en Él, honra al Hijo. Pero antes en el 10, decía, ahora pues, oh reyes, ahora pues, gobernantes, ahora pues, padre, madre de familia, ahora pues, diputados, ahora sean prudentes. Versículo 10, sean prudentes, sean pacíficos, sean tolerantes con los que menos saben que usted. Esposos, son expertos en humillar a las esposas porque son bien mensas. Sí, tienes toda la razón. Tan mensa y bruta que se fijó en ti. Porque si hubiera sido inteligente, hubiera volteado para otro lado. Sean prudentes, dice el Señor, y admitan amonestación. No, a mí nadie me corrige. Pero si estás mal, y humildad, humíllate, deja que alguien te reprenda. ¿Por qué? Porque Dios quiere una vasija humilde. Imagínate que un gobernante
se rindiera delante del otro en el tema de Ucrania contra Rusia, que hubiera habido una concordancia, que hubiera habido un plan de amistad, no ese celo maldito, satánico que hay de años atrás por el nazismo, por todo lo que hay envuelto, por el gobierno, de que cuánta gente muerta, cuántos niños, cuántos inmigrantes, cuántos migrantes, cuánto dolor en el mundo. ¿Por qué? Porque nadie se humilla. ¿Por qué? Porque nadie deja ser amonestado. Imagínate tú un partido de fútbol y no deja que lo amonesten. Pues eso va en contra del partido de fútbol del otro equipo, porque Herrera cometió una falta. Tienes que amonestarlo. Herrera, te tienes que dejar amonestar. De ellos fuera, no meterían la pata y siguieran, ¿verdad? Nadie quisiera ser expulsado en un partido. Eso quiere el hombre. Y todo, siempre le sacan una amarilla. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque le pegaste, brother. Por eso. Bueno, los mandamientos dicen que no mates. Ya abortaste. Bueno, pues ya arrepiéntete, ¿no? Y para la otra, pues cierra, tu corazón, ¿verdad? O no andes haciendo cosas que no, porque al rato vas a tener un bebé que no quieres, ¿no? Te van a amonestar, ¿no? Te van a expulsar. ¿De dónde? Pues del reino, por homicida. ¿Pero qué dice el mundo? Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. ¿Así? ¿Y quién te dio el cuerpo? ¿Los legisladores? ¿Los gobernantes? ¿Ellos definen tu destino final? Si tú sabes en tu corazón que te estás condenando, dicen que la cárcel fue hecha para inocentes. Yo conozco algún culpable que se declaró culpable y Dios le regaló 15 años de libertad. Y el juez se lo dijo: Señor, a usted no lo sentencié a 15 años de prisión porque se declaró culpable. ¡Wow! ¿Por qué no les basta la Escritura? ¿Por qué no basta una sola palabra de este libro para que cambie tu vida? Para que dejes de ser mentiroso, para que dejes de ser murmurador. ¿Por qué? Pues porque así es el ser humano, nos tienen que sacar la roja. Así es. Acepten, sirvan, les dice el Señor. Recuerden que para siempre Dios los va a bendecir a todos. ¿A quiénes? A todo el mundo, porque Diosito es bueno con todos. No, hermanos, no. Es aquellos que aceptan a Jesucristo como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y que dejas en manos de Dios tu vida, tus finanzas, tu negocio y hasta tus hijos. Cuando tú dejas en manos de Dios a tus hijos, Él los cuida. ¿Por qué? Pues porque Él te los dio. Porque Él los pensó desde antes de la fundación del universo. Acepten, sirvan al Señor. Recuerden que Dios siempre va a bendecir, pero solamente a aquellos que en Él confían. Confíe, congregante, hermano, amigos que nos visitan. Confíen en el Señor de todo su corazón, porque Él es fiel. No confíes en tu propia inteligencia. Gobernante, que nos van a estar escuchando algunos, ¿no? Ojalá. Confíen en Dios, que si es de Dios vas a ganar la diputación, vas a ganar la presidencia. ¿Cuántos no han visto ustedes que ganan la diputación, ganan la presidencia, ganan la alcaldía y a los meses los meten presos o les matan al hijo, a la hija, a la esposa? Sigue en tu actividad, sigue con tu puestecito, sigue con tu profesión, sigue contador con tus 4 o 5 clientes que apenas si te pagan, sigue con eso, porque tanto te afanas que sabes, el alfarero te va a romper y no nos va a gustar. La Biblia ha dejado claro que no va a haber ningún refugio que nos esconda del Hijo de Dios. No hay ningún refugio que te esconda del Hijo de Dios, pero en el Hijo de Dios hay refugio. Así que aquellos que han aceptado el señorío de Cristo, pero todavía tienen miedo por las advertencias y por la palabra del juicio, de la ira, descansen en esta realidad, porque han de ser bienaventurados. ¿Quiénes? Salmo 1. ¿Quiénes van a ser bienaventurados? El varón, la mujer,
que no anduvo en consejos de malos? ¿Qué te hace creer que los consejos malos te van a llevar al éxito, te van a llevar al fracaso, te van a llevar al juicio? Por tanto, dice el Salmo 1:5, no se van a levantar los malos en el juicio. Humíllate un poco, sé enseñable, cede un poco, que esta palabra, hermano, hermana, te rompa, que te regrese a las manos del alfarero, quien te moldea como una vasija nueva, una vasija de honra. Que seas tú para servicio del Rey de Reyes, para el Señor de Señores, para el Padre nuestro, para el Padre de Jesucristo. Que descanses, hermano, hermana, cuando tengas miedo, cuando tengas frío espiritual, cuando tu cartera esté llena y no tengas contentamiento, y que por eso comes desmedidamente, y que por eso te drogas, porque lo que sobra es dinero, pero no hay ganas de convivir con la familia. Ve a Cristo, descansa en Él, pon en Él tu confianza, pon en sus manos todas tus obras, y de cierto, tus proyectos se van a cumplir. Honra al Hijo para que no perezcas, para que no sufras. Esta frase recoge la carga y propósito. Esto de que el bienaventurado varón que no anduvo en malos de consejo ni estuvo en camino de pecadores. Tú sabes que con esas personas con quien estás saliendo son pecadores porque venden droga, están matando gente, están traficando armas porque ya venden una granada, porque tienes un hermano o una hermana que sabes que está mintiendo, porque eres chismoso, porque eres embustero, porque eres murmurador, porque no respetas a tus autoridades. Aléjate de esas personas, porque aquel que no estuvo en camino de pecadores va a ser bendecido. Va a ser como un árbol plantado junto a corrientes buenas. Va a ser como una vasija del alfarero que lo va a romper, pero lo va a renovar. Cuando confiando en el Señor, hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas, cruzas las aguas, Él va a estar contigo. Él te toma de la mano. Cuando cruces los ríos, esas aguas no te cubrirán. Y cuando camines por el fuego, esas llamas no te quemarán, ni te calcinarán. Pon tu fe en Cristo y comienza a habitar al abrigo del Altísimo. Incline su cabeza. Señor, porque por fe vivimos, no por vista, Señor. En tu santo nombre confiamos. Te damos gracias por tu palabra y te rogamos, Señor, que esta palabra surte efectos inmediatos en nuestro corazón. Ahí usted, ahí en la intimidad del Señor, ruéguele al Señor que le den ganas de conocerlo más, de leer el libro de los Salmos, encontrar la oración que usted necesita, encontrar el consuelo que usted necesita, porque ya vio que ni el dinero, ni la familia, ni la fama le va a dar aquello que hoy, ahorita está sintiendo. Te rogamos, Señor, que nos fortalezcas, que nos muestres el camino de la verdad, que es Cristo Jesús. Y si tú te has apartado de Jesús, hoy te estás reencontrando. Si tú has rechazado la verdad, basta con que en tu corazón digas: Señor, ven a mí, confórtame, rómpeme, porque sé que estoy en tus manos. Rescátame de esa vida perdida que estoy llevando, y en tu santo nombre hazme reposar. Cúbreme en esas caminatas que tengo, cuando el sol me está quemando, cuando ya no sé qué hacer, cuando estoy desesperado, desesperada, y que las pastillas, en vez de hacerme un bien, nada más me enferman más. Señor, sé tú mi píldora sanadora. Sé tú mi fortaleza, mi escudo y mi guía. Te doy gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Nos ponemos de pie para... Hay que hablarle a Byron, por favor, que suba. Háblale a Byron, por favor.
Pásele, profesor.